Amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde siempre encontrarán un canal totalmente libre e independiente. Y esto significa que siempre recibirán información difícil de encontrar en otras partes. Hagan la prueba y se darán cuenta. Bueno, hoy será la continuación del reportaje que empecé con el video anterior. Preferí dividirlo en dos partes para procesarlo mejor. Hoy nos ocuparemos de Ucrania, Rusia e Israel. Así que entonces comencemos con Ucrania. Hay aquí varios acontecimientos interesantes desde todo punto de vista. Y quisiera recordar en primer lugar que el mandato de Zelensky, el mandato presidencial, expiró hace unas semanas y los rusos han hecho saber a la comunidad internacional que no lo reconocen como el representante legítimo de Ucrania. Ya han especificado que, según la constitución ucraniana, el cargo legítimo más alto del Estado corresponde en estos momentos al presidente del Parlamento ucraniano y no a Zelensky. Esta es una señal interesante. Luego hicieron varias cosas a raíz de la escalada, o mejor dicho, de la autorización que los occidentales le habrían dado a los ucranianos para utilizar sus sistemas de armas en ataques hacia el interior de Rusia. Y esta extraña historia de los ataques a la red rusa de radares de alerta temprana, donde Rusia respondió enviando un equipo naval compuesto, por ejemplo, con un submarino nuclear Kazam que puede montar misiles hipersónicos Zircon. Eh, el contingente, perdón, estuvo de visita durante 5 días en Cuba. Eh, Esta historia fue sobre todo para hacerle saber a Estados Unidos que si Rusia se queda con un flanco expuesto muy estratégico que podría usarse como un corredor nuclear contra ellos, sabemos que siempre existe la posibilidad de que Rusia ataque directamente a los Estados Unidos y en cualquier caso restablezca el equilibrio estratégico con respecto a las amenazas que plantea la OTAN o cualquiera de las colonias de su patio trasero europeo. Putin, Putin, por otro lado, hace apenas unos días, presentó una propuesta de paz que obviamente fue presentada precisamente para ser rechazada, porque esencialmente Putin dijo claramente que los rusos están dispuestos a cesar el fuego literalmente en cualquier momento, tan pronto como los ucranianos acepten retirar sus tropas de las 4 provincias formalmente anexadas por la Federación Rusa tras los referendos de 2022, es decir, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, a cambio de que Ucrania asuma un compromiso definitivo de renunciar a su adhesión a la OTAN. Una propuesta, esa fue una propuesta de paz expresada con mucha claridad y con tanta seguridad que la remató advirtiendo que se trataba de la última oportunidad, de la última posibilidad, y de ser rechazada, toda la responsabilidad recaerá en Ucrania y desde luego en Occidente. Obviamente y naturalmente esta propuesta fue rechazada por Zelensky y todos sus asesores y por Mark Rutte, que es el próximo secretario general de la OTAN. El holandés incluso dijo que esta propuesta de paz significaba que Putin se encontraba ahora en una situación desesperada, desesperada. Desesperado anda tu país, señor Rutte, que estaba justamente tejiendo con éxito una nueva liga hanseática con Alemania y los países nórdicos, cuando Alemania realmente andaba como locomotora,
y ahora es un vagón de lujo que quedó tirado en medio de la vía, esperando que se lo trague la próxima implosión europea, señor Rutte. Bueno, señores, espero que se hayan dado cuenta de que lo que les acabo de contar son dos chistes, porque se trata de la opinión de Zelensky o de cualquiera en Ucrania y la opinión de un campeón, sí, de un campeón de la imbecilidad como lo es el holandés Rutte. Y ambos son dos chistes ambulantes, porque ambos no tienen la más mínima importancia, porque los únicos que deciden sobre Ucrania son los Estados Unidos y nadie más. Rusia está ganando en el campo de batalla, pero desde mi punto de vista se le está prestando demasiada atención a estos avances puramente tácticos en el campo de batalla, porque como lo ha explicado el mismo Putin un centenar de veces, esta nunca ha sido una guerra por la conquista de territorios. Los territorios vienen después y son como una adquisición colateral con respecto a un objetivo primario y obligatorio, que es la reconfiguración del sistema de seguridad europeo en una dirección que garantice los intereses rusos. Este es el quid de la cuestión y siempre ha sido ese. Y esto obviamente no le interesa a un imperio ya cegado por la ibris que quiere destruir a Rusia como sea y no parará hasta lograr este objetivo, incluso utilizando armas biológicas, químicas o nucleares, o todas a la vez. Señores, por esa locura llegaremos a pasar de aquí a unos años o unos meses. Vamos a pasar por esa locura. Por lo tanto, si usted lo desea, vuelva a su noticiero de confianza, que ellos sabrán tranquilizarlo. Ande, no se quede aquí conmigo, no se lo recomiendo. Y lo peor es que Estados Unidos usará este tipo de armas contra Rusia, aún sabiendo que los residuos de esas armas podrían dispersarse y podrían llegar al corazón de Europa. Mejor así, dirán los gringos. Mataremos una bandada de pájaros de un solo tiro, así como se lo digo. Y saben una cosa, todos los estados de Europa, tarde o temprano, sabrán a ciencia cierta que eso va a suceder, pero no harán nada, porque también los dirigentes, las élites de esos estados, desean aniquilar la mayor cantidad posible de población. Ese es el mejor remedio para la economía de un país y aumentar la calidad de vida. Es lo que siempre ha dicho el liberalismo. Es lo que ansían todos los liberales del mundo. Y por lo tanto, no solo no harán nada para evitarlo, harán que la población más bien se exponga lo más posible a esos agentes mortales. Recuérdense de esto, señores. Mucho cuidado con esto. Estén pendientes de esto. Eh, y para concluir con este repaso a la situación global, me gustaría recordarles que hay otra zona del mundo que se está calentando mucho, más bien recalentando, y me refiero al Líbano. Lo hemos visto en las últimas semanas, en la frontera entre el Líbano y el norte de Israel, donde los incendios provocados por los misiles de Hezbollah han terminado por exasperar a los sectores más radicales, más extremistas y mesiánicos del Parlamento israelí, los cuales piden ampliar el conflicto e ir a la guerra contra Hezbollah, que equivale a ir a la guerra contra el Líbano. Y equivale a muchas cosas más, pero bueno, vamos a quedarnos mientras tanto aquí, hasta este punto. Y aquí también ha llegado la hora de la reflexión para el occidental promedio, que ha perdido la costumbre de pensar y razonar por su cuenta.
pero tendrá que recuperar esa facultad lo antes posible, porque va a tener que ir a una guerra y lo van a mandar, lo quiera o no. Y digo todo esto porque el mundo ha cambiado, señores. Y si hay una demostración de que el mundo ha cambiado en cuanto a las correlaciones de fuerza en el ámbito bélico, bueno, un lugar, un buen ejemplo es el Mar Rojo, donde los hutíes yemenitas han puesto en jaque a todas las potencias. Y el otro es justamente en la frontera del Líbano con Israel. Señores, en Israel la preocupación es profunda. A mí me acaba de llegar, bueno, me acaba de llegar, me llegó ayer, anteayer, la noticia de que el sistema misilístico de defensa Iron Dome es totalmente vulnerable. Y esto es grave. Eso significa que se están topando con serias dificultades que no habían podido anticipar, porque ahora saben a ciencia cierta que Hezbollah es un rival muy diferente, que en definitiva es mucho más consistente, más sustancial de lo que creían. Y es un ejército real, muy bien equipado, con armas y sistemas verdaderamente modernos, que tanto Irán como Rusia le han ido proporcionando con los años. Y esta extensión del conflicto a uno real contra un enemigo igual, sí, porque Hezbollah sería un enemigo a la par de Israel desde el punto de vista de una guerra asimétrica y restricta y de última generación, con un ejército popular al estilo Vietnam. eh, Esta extensión de la guerra pudiese ocurrir mientras se puede apreciar que Israel está literalmente empantanado en la franja de Gaza. Está empantanado en Gaza y no sabe cómo salir de allí y no puede lograr sus objetivos y tiene una ventana que se está cerrando. Y todo esto está sucediendo porque está claro que esta operación va adelante gracias únicamente al apoyo de Estados Unidos. Y este es un problema en sí mismo, porque en realidad los Estados Unidos no tienen experiencia con un país como Israel, realmente no la tienen, porque Israel es totalmente particular, es único y tiene un problema grave con el ejército que emplea, porque ese ejército está compuesto en gran medida por reservistas que son apartados de sus tareas diarias. Y esto, para un país de ese tamaño, un esfuerzo sostenido de este tipo tiene un impacto económico que no es sostenible a largo plazo. Y también quisiera señalar que el componente más dinámico de la población israelí desde el punto de vista demográfico, es decir, los que tienen más hijos, son los ultraortodoxos, la categoría que recibe gigantescas subvenciones públicas. Están prácticamente subvencionados para no trabajar, para dedicarse a tiempo completo al estudio de los textos sagrados y ni siquiera realizan el servicio militar. Eh, Ahora se ha aprobado una disposición que prácticamente sanciona la interrupción de la financiación de estos subsidios a todas las escuelas rabínicas, a menos que sus miembros realicen el servicio militar. Pero los ultraortodoxos no quieren saber nada del servicio militar, no quieren hacerlo, por lo que se abre una brecha adicional dentro de la sociedad israelí. Es sociedad que ya está en gran medida fragmentada, dividida, asustada y bastante harta de la inestabilidad de su clase política corrupta, corrupta en gran medida. Y no estoy hablando nada solamente de Netanyahu y compañía. Así que tomen en consideración seriamente la posibilidad de una próxima caotización profunda de la sociedad israelí. Naturalmente, en un contexto como este, caer atrapado en un Líbano que se prepara para hacer la trampa perfecta es algo muy peligroso.
muy peligroso para Israel porque el Líbano se activó con fuerza desde hace meses y pareciera estar provocando desde que comenzó la operación contra la Franja de Gaza. Eh, el Líbano lleva un tiempo ya atacando con misiles la zona de la Alta Galilea, en el norte de Israel, y lo hace en forma intermitente pero persistente. Y han obligado a Israel a reubicar a todos los civiles que vivían en esa zona. Otro factor que tiene un impacto económico bastante significativo, porque reubicar a decenas de miles de personas en las zonas centrales del país durante meses y meses no es algo indoloro desde el punto de vista económico. Señores, para un país en guerra, un país que tiene bloqueado el puerto de Eliat, el único que tienen en el Mar Rojo, porque las operaciones de los hutíes yemenitas han realmente interrumpido el tráfico naval que recorría esa ruta. Un país que tiene una moneda nacional que está en caída libre. Tanto es así que la agencia Moody's ha rebajado la calificación de la deuda pública israelí. Y si a esto le sumamos que la posición internacional del país se ha deteriorado fuertemente, porque hemos visto que se han activado sendos procesos penales en los dos altos tribunales que tienen su sede en La Haya, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Procesos que cuentan con el apoyo de Sudáfrica y de varios países. Y también hemos visto como Noruega, Irlanda y España, no obstante pertenecer a la OTAN, han reconocido abiertamente a Palestina. Y también hemos visto como a los ojos de gran parte del sur del mundo, pero también de las opiniones públicas de los propios países occidentales, la operación que está llevando a cabo Israel constituye un caso de genocidio. Y todo esto que les estoy contando ha significado que el país ha perdido casi todo su prestigio y se ha debilitado de muchas formas. Por lo tanto, involucrarse en una campaña como la del Líbano en estos momentos pudiese tener efectos terribles, pero esto podría suceder si los Estados Unidos se lo ordenan. No olviden que también Israel es un país desechable, es una colonia del imperio atlantista sionista. Hace unos días le leía a un ex general israelí que hablaba sobre el hecho de que la inteligencia de Hezbollah es muy avanzada y logran identificar todas las posiciones críticas, los sitios sensibles y atacarlos con notable precisión. Un hecho verdaderamente inquietante, porque se estima que Hezbollah tiene entre 150 y 250.000 misiles listos para ser usados, lo que para un país tan pequeño como Israel, que tiene 22.000 kilómetros cuadrados de superficie, significa algo así como mínimo 7 misiles por kilómetro cuadrado. En otras palabras, Hezbollah podría literalmente cubrirlo de misiles, situación que de llegar a la saturación de los sistemas de defensa podría obligar a Israel a una respuesta nuclear, que sería el principio de su fin, porque un ataque nuclear de Israel siempre sería respondido por otros países, más y más de un país sería el que le respondería a Israel. Les recuerdo que ya en 2019, Aviv Kochavi, el ex jefe de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel, creador de un proyecto de reforma militar llamado Momentum, subrayó en 2019 que la posición militar de Israel se está deteriorando porque, a diferencia de los años 70 y 80, hoy en día sus enemigos tienen acceso a tecnologías que reducen la brecha militar que caracterizó a Israel en comparación con sus enemigos en el pasado. Es decir, hemos podido apreciar cómo esa represalia lanzada por Irán y liquidada de una manera muy idiota por la mayoría de los analistas occidentales
en realidad tuvo un impacto bastante contundente, sobre todo en la sensación de invulnerabilidad que caracteriza a la clase política israelí. Y este es un hecho crucial, porque aunque el ataque fue repelido en gran parte, tomemos en cuenta de que se trató de un ataque que fue ampliamente avisado, telegrafiado, y por lo tanto cero efecto sorpresa. Y las piezas más valiosas, Irán se las reservó para que no las estudiaran los israelíes, sobre todo los misiles hipersónicos. Y a pesar de todo esto, el ataque iraní tuvo que recurrir, Israel, perdón, ante este ataque, tuvo que recurrir a la activación de la Gran Bretaña, Estados Unidos y Jordania, además de activar todos sus sistemas de defensa, de la Fuerza Aérea. Y a pesar de todo, algunos misiles llegaron a su destino y lo hicieron con precisión aterradora. ¿Y esto qué significa? Significa que ante un ataque que se presentase sin previo aviso, de sorpresa, organizado de otra manera y recurriendo a lo más moderno de su arsenal, es decir, un ataque de Hezbollah con verdaderas intenciones de dañar a Israel, pues si se llegase a presentar eso, la situación cambiaría radicalmente. E Israel lo sabe muy bien después de esta represalia. De hecho, el alto mando militar la pagó con su destitución. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a tener este tipo de vulnerabilidad. Y percibir claramente este tipo de vulnerabilidad tendrá consecuencias que deberán ser resueltas lo antes posible por los Estados Unidos, que en cambio desean concentrarse en otros objetivos, sin seguir reduciendo, repartiendo su arsenal entre Ucrania e Israel. Bueno, señores, recuerdo que un tal Ronen Bergman, que es un periodista israelí que escribe también para el New York Times de vez en cuando, este periodista publicó hace unos días un comentario, no recuerdo en cuál medio lo hizo, pero publicó un comentario donde decía, y abro comillas porque lo anoté, eh, dijo lo siguiente: tengo fuentes dentro del gabinete de guerra israelí que Netanyahu acaba de disolver, porque Benny Gantz dimitió, Gadi Eisenkot también, y todos los miembros del gabinete también dimitieron. Esas mismas fuentes me dijeron que si las conversaciones del gabinete de guerra que se celebraron en el momento en que Irán lanzó su represalia, si esas conversaciones se hubiesen hecho públicas en YouTube, 4 millones de israelíes habrían corrido hasta el aeropuerto Ben Gurión para abandonar el país. Cierro comillas. Bueno, amigos y seguidores, muchas cosas para reflexionar realmente, pero es todo por hoy. Seguiré con estos avances de actualidad conforme se presenten los hechos. Los hechos. No me interesa a mí nunca llegar de primero, ni tampoco me interesa llegar de último. No me interesa no me interesa dar tubazos. Bueno, es todo por hoy y como siempre, estoy agradecido por la atención hasta el final y sus generosos comentarios. Y por favor, cuídense, manténganse humanos y fortalezcan su conocimiento, su conciencia, su fe y su razón con plegarias, meditaciones y reflexiones cotidianas, tanto en solitario como compartidas con sus familiares y amigos. No dejen de hacerlo, por favor. Y nos veremos pronto, muy pronto.